Hola, ¿qué tal? Nuevamente por acá, Juan Pablo Vilches quien habla y vamos a avanzar a la última parte de esta puesta al día del coronavirus y nos corresponde revisar un poco de epidemiología y clínica de este virus. Los tópicos de esta vez son revisar la epidemiología en Chile, la clínica y tratar de sacar aprendizajes para ver cuándo hay que ir a la urgencia. Primero que todo, estos son datos de oficiales del Ministerio de Salud hasta el 29 de marzo del 2020, que eso fue hasta el domingo a las 21 horas, donde ya se ha visto patente un aumento exponencial de casos. Estamos ya a una tasa de 300 confirmados por día aproximadamente, ya tenemos más de 2.000 hoy en día. Y el caso uno partió a principios de marzo, que es el 3 de marzo. Esta fecha es importante que lo recordemos para tener en cuenta de lo que es la semana epidemiológica. Del total de contagiados, se puede ver que gran parte de los contagiados está entre los 30 y los 55 años, más o menos la mitad está en ese rango etario. Y los que tienen 70 años o más llevan apenas el 15%. Entonces, podemos decir que esta, por lo menos acá en nuestro país, donde más está afectando el virus es el grupo etario entre los 30 y 55 años. Hay un par de razones que uno pudiese argumentar con eso. Por ejemplo, que las primeras personas que trajeron la enfermedad, la importaron a Chile, eran profesionales adultos o adultos jóvenes que empezaron a transmitirlo a sus contactos que eran más o menos de la misma edad. Bien, y la gran mayoría de la zona oriente, como veremos después. Del total de casos confirmados, un poquito más de la mitad ha sido importado de algún otro país o caso secundario que es contacto que desarrolló síntomas del paciente importado. Y aproximadamente un 40% están sin nexo o actualmente en investigación epidemiológica para ver si fue un caso secundario de otra persona o de otro país, etcétera. Entonces aquí tenemos la definición de caso secundario, caso sin antecedente de viaje con contacto directo con caso confirmado. El importado es con antecedente de viaje, como lo habíamos hablado. Esta es una presentación de la infección por coronavirus en Chile, en todas las regiones. La única diferencia es que una muestra la tasa según cantidad de habitantes y otro muestra el número absolutos que hay en cada región. Entonces, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, las regiones más verdes son las que tienen más casos por densidad poblacional y como es el caso de la región de Antofagasta, la región de Coquimbo, Valparaíso, Santiago, el Maule, Ñuble, Biobío, etcétera. Y en números absolutos, lo que se lleva el récord lejos es Santiago, que concentra más o menos la mitad de los casos, junto con la región de Ñuble y la región de la Araucanía, donde está subiendo y es la región más contagiada después de Santiago. Dentro de Santiago podemos ver que las comunas más afectadas son de la zona nororiente, considerando Lo Barnechea, Colina, bien, Las Condes, Vitacura, aquí la vamos a ver más grande, Providencia, Ñuñoa y Santiago. Y justamente en la cuarentena total para ciertas comunas de Santiago, que antes eran 7, considerando Independencia, ahora solamente son 6, considera justamente esto, Santiago, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Entonces hay una cuarentena total en toda esta franja de la comuna. Bien, y aquí se están rigiendo más que nada por cantidad de contagiados según densidad poblacional. Si supera una tasa de, por ejemplo, más de 2 cada 1.000 habitantes,
lo que están ocupando para ver si es que esa comuna necesita o no cuarentena. Este es el dato quizás más importante que le importa al gobierno y los que trabajamos en el sistema de salud. Justamente es que de todos los pacientes que se enferman por coronavirus, el 80% está estimado que va a ser algo leve, eh, y del otro 20%, el 15% va a requerir hospitalización, por ejemplo, por necesidad de oxígeno, porque tiene el examen alterado o porque se siente mal, no puede seguir su evolución de forma ambulatoria en la casa. Y el 5% restante va a requerir una hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Y podemos ver aquí en la gráfica lo que se preveía para nuestro país y lo que ha pasado en otros países es que a medida que avanzan los días hay más necesidad de ventilación, perdón, de ingreso a cuidados intensivos y gran parte de ellos necesitan ventilación mecánica. Ya hoy en día estoy de 105 al domingo, ya llevamos más o menos como 120 al día martes. Y de todos los que están hospitalizados, de nuevo, el 40% está hospitalizado en Santiago, con 43 personas, seguido por la región de la Araucanía y la región de El Biobío. Entonces, Santiago, Araucanía y Biobío son las regiones que hay que tener preocupación por el aumento de la demanda en camas UCI. Si lo vemos por tramo de edad, se puede ver que en verdad el rango etario más afectado que está ocupando la cama UCI son personas de 50 a 59 años y luego personas de 60 a 69 años. Y la mayoría de 70 años son aproximadamente el 18%. Entonces, la mitad se concentra entre los 50 y 70 años del requerimiento de cama UCI. Entonces, a raíz de todo esto han salido noticias respecto a la gran preocupación que tiene el sistema de salud, que lo podemos conectar con lo que habíamos hablado del distanciamiento social, llamado lo que es aplanar la curva. Significa que es que la tasa de contagio sea lo más lenta posible para que las personas que tengan esta neumonía severa o insuficiencia respiratoria tengan disponibilidad de cama UCI cuando se lo requiera. Porque si en una misma semana nos enfermamos miles de personas, gran parte va a estar en sus casas por una enfermedad leve. El problema son esa cantidad de miles o cientos que necesiten cama UCI en el mismo momento, dentro de los mismos días de una semana. Hay que considerar que cada paciente que ocupa una cama UCI se demora más o menos 10 a 14 días en desocuparla. Por ende, si un paciente ocupa una cama UCI, esa cama está bloqueada por 2 semanas y así va sumando la demanda. Entonces, hasta el 30, ya el 10% de los respiradores está disponible en Chile y está siendo ocupado. Y eso es lo que se quiere mitigar de aquí a futuro, de que alcancen para todos si es que nos contagiamos con una baja tasa. Respecto a los factores de riesgo que se han descrito para esta enfermedad por coronavirus, tenemos los principales que es tener edad mayor a 60 años, esta afecta más a los hombres y principalmente los peores desenlaces son personas que tienen enfermedades crónicas descompensadas. Bien, dentro de las que son más importantes, por ejemplo, el tener diabetes, el tener enfermedades respiratorias, el tener hipertensión y cardiovascular, que es tener algún problema, por ejemplo, de las coronarias, de arterias del corazón o de las arterias de las extremidades, lo que se llama una enfermedad arterial periférica. La edad es el peor predictor de fatalidad, aunque puede afectar a todas las edades. Eso hay que tenerlo muy presente. De hecho, ya vimos que gran parte de las camas UCI están ocupadas por personas que son menores a 60 años. Entonces, si bien la edad es lo que más está asociado a un peor desenlace, hay que darse cuenta de que le puede afectar a cualquier persona. Respecto a la clínica,
Como habíamos dicho originalmente, el virus que originalmente viene del murciélago, puede haber un animal desconocido entre medio, en lo que se postula del pangolín hoy en día y que llega a los humanos, pero la otra etapa es que se empieza a contagiar de humano a humano. Es una zoonosis cuando se contagia de animal a humano, pero deja de ser zoonosis cuando hay contagio intrahumano. Entonces la zoonosis solamente explica el origen, pero gran parte de la proporción y expansión de este virus ha sido por contagio persona a persona por contacto directo o por gotitas. Entonces, el virus entra por las mucosas que pueden ser oculares, respiratorias o bucales y se aloja ahí y se va a movilizar por distintos medios y va a llegar a la célula respiratoria. Y lo que hace, en muy simples palabras, el virus en sí es un pedazo de proteína con material genético adentro. Entonces se une a la célula, se abre esa cápsula de proteínas, se libera el material genético, ocupa la maquinaria celular para replicarse y para sintetizar toda su envoltura proteica y así van saliendo más y más y más virus. ¿Cuáles son los síntomas característicos del coronavirus? En sí se han descrito la fiebre sobre 37,8 o sobre 38, la tos, que es principalmente seca, y la sensación de dificultad respiratoria, que a uno le cueste respirar, por ejemplo, que uno tome aire y no alcance a tomarlo completamente, o que empiece a tener dificultades para hacer sus actividades cotidianas, para subir escaleras, etcétera. Si bien esos son los habituales, también podemos tener síntomas no habituales, como por ejemplo el dolor de cabeza, congestión nasal, trastorno del olfato y el gusto, dolor de garganta, la tos puede ser con esputo, la falta de aliento que es parecido a la dificultad respiratoria, malestar muscular, escalofríos por la temperatura, náuseas y vómitos y diarrea. Bien, hay que especificar que estos no son específicos de coronavirus, sino que no, son generales a muchas infecciones virales, pero puede presentarse también en el coronavirus, aparte de los síntomas típicos. Entonces, si es que uno, por ejemplo, presentase cualquiera de esos tres síntomas, principalmente fiebre, tos o dificultad respiratoria, uno va a ir a la urgencia. Y en la urgencia, el personal de salud está capacitado para definir si es un caso sospechoso o no de COVID. El primer caso sospechoso, y esto es del Ministerio de Salud, es que aparte de tener síntomas respiratorios, haya viajado durante los 14 días previos a algún lugar con transmisión local, cosa que ya no pasa porque están todas las fronteras cerradas. O que tenga enfermedad respiratoria y haber estado en contacto con un confirmado. Por ejemplo, si hubo un confirmado en mi espacio familiar o laboral, voy a mi aislamiento por 14 días correspondiente y genero síntomas durante esos 14 días, eso ya es suficiente para tomar el examen. Y uno puede ir a la urgencia si es que se siente mal, porque si es que el examen sale positivo, hay que contar de nuevo 14 días desde que empezaron los síntomas. La otra es que tenga estos síntomas independientes de la historia de viaje. Las dos primeros eran en un principio y ahora que hay transmisión intracomunitaria, ya es prácticamente cualquier paciente con síntomas respiratorios más fiebre, hay que sospechar o hay que descartar, mejor dicho, esta infección. Por último, para los que están hospitalizados por causa respiratoria, también se le toma el examen.